Bienvenidos a un devocional más que estamos haciendo con el libro de Romanos. Ya estamos por el capítulo 5. Recuerdan que vamos versículo por versículo. Todos estos capítulos de Romanos lo vamos a ir viendo verso a verso. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es estudiar la Biblia tal como fue escrita, y los originales no tienen capítulos ni versículos, pero sí tienen ideas y párrafos. Y este párrafo, esta idea, tiene que ver con el título de este devocional. ¿Y cuál es el título? La victoria sobre la muerte y el pecado. Hay victoria sobre la muerte y el pecado. Y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 16 al 17 en la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Dice el texto: y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Pues el pecado de un solo hombre, dice el texto, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, que se llama Jesucristo. Así que Pablo describe las doctrinas de la salvación desde el llamado, desde la revelación especial, la revelación general, desde la santificación, la adopción, la redención, la justificación. Y aquí hay un tema muy interesante que ya lo hemos hablado en el estudio anterior, que es el pecado original o la pecaminosidad o la concupiscencia. Pablo no había visitado la iglesia de Roma, él quería ir. Esta iglesia no se dice hasta el día de hoy quién fue el que plantó o inició, o sea, qué persona inició, no hay el nombre, pero sabemos que fue el Espíritu Santo. Después del libro de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo fue derramado, sabemos que el Evangelio, la buena noticia, la salvación corrió por todo el imperio. Porque uno de los temas que había en ese tiempo era que Augusto, que era emperador en el tiempo que nace nuestro Señor Jesucristo y logró la paz, pues todos los caminos llevaban a Roma. Eso era uno de los puntos porque el Evangelio muy fácilmente llegó a todo el imperio. Y lo segundo es que se hablaba griego. Y el griego era el lenguaje común y popular a pesar de todos los pueblos que se conectaban con el imperio romano. Y el otro, lo que acabo de mencionar, era la paz. Había paz, no había guerra, no había conflictos, por lo tanto reinaba la seguridad y Roma tenía control de todos los pueblos. Entonces la iglesia surge, el evangelio crece, la buena noticia va llegando a muchos lugares. Pablo ya termina su tercer viaje misionero y desde ahí, entre el año 56 y 57, escribe esta carta a los romanos. Tres puntos muy importantes y relevantes que vamos a ver el día de hoy en estos versículos. ¿Por qué? Porque primero dice, el resultado del favor inmerecido de Dios es muy diferente. ¿A qué? A la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Básicamente, hemos visto en el estudio, en el devocional anterior, y lo que vemos aquí, habla vida, muerte, pecado. Es que nosotros debemos entender esto. Nacemos bajo pecado. Y porque nacemos bajo pecado es que vamos a pecar. O sea, no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores, personas que nuestro único deseo es producir pecado, producir maldad, producir mentiras, producir odio, producir rencor, producir engaño, producir lascivia. Ese es nuestro corazón. Jesús mismo lo dijo, es de dentro del corazón. ¿Sabes? Lo que sale, que contamina al ser humano. No es lo que ingresa, es lo que sale, porque nuestro corazón está muerto. O sea, básicamente nacemos muertos. Vivimos, venimos a la vida, pero estamos muertos. Pero no es una muerte física, al final es una muerte espiritual. Obviamente, la muerte física va a suceder. Pero, en base a este versículo, lo primero que resalta es el resultado del regalo del Señor, el resultado del regalo inmerecido. Eso se le llama la gracia. La gracia es el regalo que Dios te da
de forma inmerecida. ¿Por qué se dice de forma inmerecida o por qué es el regalo inmerecido? Porque lo único que tú mereces y que yo merezco por mis pecados, por mis desobediencias, por mis mentiras, por mis engaños, ¿sabes qué es? La condenación eterna, el lago de fuego. ¿Y por qué? Porque Pablo va a decir que el precio del pecado es la muerte. El precio del pecado es la muerte. Porque, hermanos, miren, es interesante, ¿no? Pablo dice, el pecado de Adán llevó a la condenación eterna. O sea, todos ya estamos bajo condenación. Pero el regalo de Dios, ¿sabes qué es? Nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Y el tema no es que mira, si yo muero voy a ser condenado. No, el tema no es si yo hago buenas obras, ¿no crees que Dios compensará para que no me condene? No, el tema es que tú ya estás bajo condenación. No es cuándo, es que ya lo eres. Y eso tienes que entenderlo muy bien. Los seres humanos necesitan entenderlo, ¿no? Y muchas veces yo hablo de este tema, ahí en la cultura de los Andes hay un cuento, el folclore dice que hay un condenado. Y el condenado es un tipo de fantasma que se le aparece a muchas personas, especialmente en la noche. Y este condenado, si se te presenta, vas a morir, ¿no? Y estás como marcado, te van a pasar cosas malas si es que sobrevives, ¿no? Te van a pasar cosas malas, negativas, vas a estar como siempre de mala suerte. Y yo les dije, yo quería ver al condenado cuando era niño, porque mi abuelita me contaba mucho estas historias del condenado, pero cuando empecé a estudiar la Biblia, ¿sabes qué? Me di cuenta que el condenado era yo. O sea, yo ya estaba condenado. No era un fantasma, sino que ya estaba bajo condenación. Pero tuve que encontrar, fue la gracia, el regalo inmerecido de nuestro Señor que nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios. Yo no merezco la salvación, yo no merezco el perdón de Dios, yo no merezco ser adoptado como hijo de Dios, yo no merezco ser hecho justo a los ojos del Señor, yo no merezco nada. Lo único que merezco, hermanos, es la muerte eterna, la muerte espiritual, la muerte física. Pero es su gracia, es su regalo inmerecido que hoy me alcanzó. Y esto, tengo que recordarlo, es inmerecido. No lo he ganado, no lo he logrado. No es porque si me porto bien o me porto mal, no es porque yo doy dinero o donaciones a un orfanato o doy mi ropa a unos niños o compro hago cosas buenas. No se gana la salvación, solo se recibe de forma inmerecida. La gracia es el regalo inmerecido de parte de Dios y es más, nos hace justos a los ojos del Señor. Pero necesitas tener dos requisitos muy importantes, que fe y arrepentimiento. Fe y arrepentimiento. Creer que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y segundo, dejar de hacer lo malo. Si no, ¿sabes qué, hermano? Este regalo inmerecido no va a funcionar para ti. O sea, si tú rechazas el regalo, pues lo único que te espera es la condenación eterna, y no es porque Dios, mira, me está rechazando, no, porque ya estás rechazado, ¿entiendes? Ya eres enemigo de Dios. Y lo segundo que dice es, pues el pecado de un solo hombre, dice Pablo, o sea, hablando de Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, ¿no? Porque algunos dirán, pero ¿por qué yo voy a ir a la muerte eterna? ¿Por mis muchos pecados? No, por el pecado de uno. No por tus muchos pecados, no por cuánto hayas desobedecido la ley, no por tu peor vida, lo peor que hayas hecho en la vida. Por eso no vas al lago de fuego, a la condenación eterna. No, tú vas por el pecado de un solo hombre, por el pecado de Adán. Entiéndelo. Es el pecado de Adán que se pasó a ti. Por eso los bebés, los que vienen a este mundo, los que nacen, todos necesitan nacer de nuevo. Y por lo tanto, como el pecado de uno entró y está en mí, sabes que la muerte reina sobre mí. Así que la pregunta no es el cómo voy a morir, sino el cuándo va a ser real
mi muerte. ¿Por qué? Porque ya estoy muerto espiritualmente. Pero esa es la gracia, el favor de Dios que nos da de forma inmerecida que tú puedes tener vida. Ahora, cuando hablamos de Jesús, la salvación, la fe, dejar de hacer lo malo, el arrepentimiento, si tú rechazas esto, o sea, si tú no lo tomas en serio, si tú dices, yo tengo mi religión o sabes qué, yo todavía voy a vivir la vida, soy demasiado joven, lo único que tú estás rechazando es la vida. ¿Por qué? Porque ya tienes la muerte. No estás agarrando y rechazando, tampoco quiero morir, no, ya estás muerto. Eso es lo que tienes que entender. No son tus muchos pecados que te llevan a la muerte, es el pecado de un solo hombre, de Adán. Y la muerte pasó a muchos. Ahora, lo tercero es la gracia maravillosa, el regalo de la justicia, porque dice, todos los que reciben esta gracia recibirán vida y vivirán ¿en qué? En victoria sobre el pecado y la muerte. O sea, yo ahora tengo la oportunidad de tener victoria sobre el pecado y la muerte, pero no por mis méritos, por medio de un solo hombre. ¿Saben quién? Jesucristo. También no es lo que haga o deje de hacer que me hace tener victoria sobre la muerte y sobre todo sobre el pecado. No, es Cristo obrando en mi vida. Es Cristo haciendo su obra en mi corazón. Es Cristo haciendo su obra a través de mi vida. Todo es la gloria para el Señor. No soy yo, es Cristo. Si hay algo bueno en mí, si hay algo bueno en un ser humano, si hay algo bueno en una persona, es Cristo, no eres tú. Porque si Cristo no está en nosotros, hermanos, lo único que sale, muerte, pecado, corrupción, etc. Por eso, la única forma de tener victoria, una vez más, sobre el pecado y la muerte, es a través de Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú ya tienes victoria sobre la muerte y el pecado? Entonces, dale gracias al Señor, vive para Él, cumple su misión, guarda tu corazón y espera su venida. Sirve en la obra del Señor. Pero si tú no tienes victoria sobre el pecado y sobre la muerte, yo te digo, ¿por qué no hoy? Le suplicas y le pides perdón al Señor. Reconcíliate con Dios, porque una vez más te digo, no son tus muchos pecados que te llevan al infierno, al lago de fuego. Es el pecado de un hombre, Adán, que tú lo tienes y por eso necesitas nacer de nuevo. ¿Ya has nacido de nuevo o te falta nacer de nuevo? Terminando este devocional, ora. Dale gracias al Señor y si no estás seguro, dile, Señor, hazme nacer de nuevo, perdóname, ayúdame. Quiero que tú me perdones y me recibas como hijo tuyo. Y así aprenderás a nacer de nuevo, porque Pablo dice, es que con el corazón se cree que Jesús es el Señor y se levantó de los muertos y con la boca se confiesa que Él es tu Señor. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo devocional.